Hace 8 días tuvimos la oportunidad de estudiar Génesis capítulo 32. Sí, un capítulo muy, pero muy interesante. Sí, cómo Jacob empezaba a acercársele la hora de su reencuentro con su hermano. Cómo el Señor seguía trabajando en su vida previo a ese momento. Encuentra unos ángeles que le fortalecen. Jacob se entera de que Esaú, su hermano, viene en camino, pero no viene solo. Entonces hay mucha expectativa frente a lo que vaya a ocurrir. Jacob ora, tiene un tiempo de encuentro con el Señor, pidiendo la dirección del Señor frente a, bueno, ¿qué va a pasar? Porque aquí puede pasar cualquier cosa. Y entonces empieza un tiempo de oración importante para Jacob. Envía unos regalos, envía primero una comitiva con regalos para su hermano. Está preparando y alistando todo el terreno para que nada vaya a salir mal. Buscando apaciguar el enojo de su hermano, prepara los regalos más hermosos, más prominentes para servir a su hermano. Y en esa noche anterior tiene un encuentro personal con el Señor. Lucha con un ángel del Señor, con el ángel del Señor, con el Señor mismo. Y allí en esa lucha, Jacob entiende que necesita la bendición de Dios para llevar a cabo lo que venía por delante. Se da cuenta de que él no tenía las fuerzas para enfrentar esa situación tan difícil que se venía de enfrentar a su hermano. Aquel lugar se va a llamar Peniel, así como nuestra finca, ¿no? Sí, nuestra finca Aposento Alto, Villa Peniel, el rostro de Dios, porque allí vio Jacob el rostro de Dios. Sale cojeando, producto de esa lucha que tiene con el Señor. Se aferra al Señor y dice: Señor, no te voy a soltar hasta que me bendigas. Y el Señor lo bendice. Y como señal de esa bendición le disloca su cadera. Y esa noche fue definitiva para Jacob, porque tal vez tenía muchas ideas en la cabeza frente a lo que venía por delante. Encontrarse con su hermano después de 20 años, más de 20 años, cuando las cosas no habían terminado nada bien. Claro, el Señor había hecho unas promesas a Jacob, como el Señor nos hace promesas a nosotros, pero a veces no las creemos. A veces el temor y el miedo nos lleva a olvidar esas promesas. Y esa noche previa, el Señor le reconfirmó que estaba allí con él. Y su nombre es cambiado. Ya no se va a llamar Jacob, el engañador, el que suplanta, sino que se va a llamar Israel, el que lucha con Dios o Dios lucha. Ese sería el nombre de Jacob ahora, Israel. Otra prueba más de la transformación que Dios estaba haciendo en la obra de este hombre. ¿Estás listo para pedir perdón o para perdonar? Es el título de la enseñanza de hoy, que les sugiero si lo quieren poner, si lo quieren escribir. ¿Estás listo para pedir perdón
o para perdonar? Porque la historia del día de hoy, que la usa el Señor para nuestra instrucción esta mañana, tiene que ver con el perdón y tiene que ver con el saber perdonar. Creo que es un tema muy válido para todos nosotros, ¿no? Porque estamos en esa situación, en la situación de tener que pedirle perdón a alguien o en la situación de perdonar a alguien. ¿Estás listo para pedir perdón o para perdonar? Tengo 4 preguntas aquí en este momento. La primera pregunta es, ¿alguien cercano te ha hecho daño en algún momento de tu vida? ¿Alguien cercano te ha hecho daño en algún momento de tu vida? Segunda pregunta, ¿aún hoy crees que persiste el dolor de esa situación y con esa persona? ¿Aún hoy crees que persiste el dolor de esa situación y con esa persona? Tercera pregunta, ¿a alguien cercano le has causado daño en algún momento de tu vida? ¿A alguien cercano le has causado daño en algún momento de tu vida? Y la cuarta pregunta, ¿aún crees que hoy persiste el dolor de esa persona con esa situación? Bueno, creo que todos, absolutamente todos nos vemos identificados con alguna de estas preguntas, porque lo que sí es claro es que hemos hecho daño a alguien. Y muy seguramente nos han hecho daño a nosotros también. Bueno, pues pensando un poco en este título y en estas preguntas, me gustaría que pensáramos en una palabra, la palabra paz. Y ese va a ser como el acróstico, ¿sí? El acróstico. ¿Sí saben qué es un acróstico, no? Sí, a partir de las iniciales de unas palabras, organizar una nueva palabra, darle una resignificación. Y la palabra paz nos habla de 3 momentos. 3 momentos. El primer momento, que empezaría con la P, de paz, preparando el corazón. Con la A, actuando con decisión. Y con la Z de paz, zona de paz. Sí, zona de paz. Porque estas 3 situaciones se viven en las dinámicas que en la vida tenemos que lidiar cuando se presentan situaciones de daño, de dolor, por causa de una falta que hemos causado a alguien o que alguien nos ha causado a nosotros. Y hablar de paz tiene mucho sentido cuando se habla de pedir perdón o perdonar. Entonces, este proyecto de ley de justicia, paz y reparación que seguramente hemos escuchado en estos últimos años después de los acuerdos de paz con las FARC, pues ese tribunal de paz surge, ¿por qué? Pues en medio de los acuerdos de paz que hay con las FARC en su momento, que funcionaron, que no funcionaron, bueno, ese es parte del debate electoral de estos días, no voy a meterme en eso por ahora, ¿sí? El tribunal se crea para, dentro de su propósito, poder judicializar una pena justa pero reparatoria a quienes han hecho daño. Y en ese proceso se buscaba que se encontrara víctima y victimario. Y yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver, que muchos de ellos han sido transmitidos en vivo, ese reencuentro de las familias de los desaparecidos, ¿sí? De las familias de quienes fueron asesinados frente a sus asesinos. Y los asesinos pidiendo perdón. Y unas historias que uno
queda impresionado viendo estas personas confesando sus delitos y al frente su mamá o la familia llorando por todo el relato que se está haciendo en medio de la situación, que por supuesto si le causa dolor a uno escuchar eso, pues no nos alcanzamos a imaginar el dolor que causa en las familias después de escuchar semejantes vejámenes tan impresionantes, producto de la realidad cruda de nuestra sociedad, ¿no? El conflicto armado en Colombia. Entonces, tenemos mucho que hablar de este asunto. Y este capítulo 33 nos cuenta una historia en donde ese daño y ese dolor puede o continuar o ser sanado. Primero, preparando el corazón para armar nuestro acróstico de paz. Preparando el corazón. Vamos a mirar el versículo 1 del capítulo 33, que es el capítulo que vamos a ver hoy. Dice versículo 1 del capítulo 33, cuando Jacob alzó los ojos, eso ya había sido ya el otro día, vio que Esaú venía y 400 hombres con él. Entonces dividió a los niños entre Lea y Raquel y las 2 siervas. Yo no me alcanzo a imaginar ese momento de Jacob. Ya había tenido su lucha con el Señor le había reconfirmado la promesa que le había hecho muchos años atrás a él y muchos años más atrás a su papá y a su abuelo. Pero aquí nos encontramos frente a la hora de la verdad. A su hermano que había engañado, a su hermano que le había pagado muy mal, que le había usurpado de la manera indebida la primogenitura, que condicionó el darle alimento con tal de que le diera la primogenitura, que había engañado a su papá haciéndose pasar por él para obtener la bendición. Le había llegado el momento de encontrarse con su hermano. Más de 20 años habían pasado. Mucho tiempo, ¿no? En 20 años pasan muchas cosas, pero parece que las heridas pueden durar ese tiempo, ¿no? Y pueden durar mucho más. ¿Cómo creen ustedes que estaba Jacob en ese momento? Yo creo que estaba aterrorizado. Yo creo que el susto de Jacob era impresionante, y más sabiendo que su hermano venía con 400 hombres. Todo se podía esperar. Mi hermano va a venir a hacerme daño, mi hermano va a venir a atacarme, mi hermano ¿con qué intenciones viene? Pues es que si me dicen que viene con 400 tipos y vienen armados, pues uno se imagina el peor de los escenarios. Pues tan asustado estaba Jacob que hizo algo. Dividió a los niños entre sus 2 esposas y las 2 siervas. Era la hora de confiar en Dios. Sin embargo, Jacob toma ahí sus precauciones, hace ahí sus cálculos, ¿sí? Sus cálculos estratégicos, divide a sus hijos por si las moscas. Jacob no conocía las motivaciones de Esaú. Y parece que Esaú tampoco conocía muy bien las motivaciones de Jacob, porque todo podía pasar en medio de la situación. Bueno, eso me hace pensar cómo muchas veces cuando estamos nosotros a portas de solucionar una situación con alguien, no sabemos frente a qué nos vamos a enfrentar. No sé si nos ha pasado cuando se ha presentado un conflicto con alguien y queremos hablarlo, pero antes de hablarlo como que pensamos y estamos asustados cómo lo va a tomar la persona con la que voy a hablar. Lo puede tomar muy bien, como lo puede tomar
muy mal. Y yo creo que en ese momento los dos se encontraban en esa situación. ¿Qué va a hacer la contraparte? ¿Frente a qué me voy a encontrar? Y muchas veces eso nos impide actuar. Muchas veces por el temor que hay a frente a qué me voy a encontrar, digo, no, yo mejor no hago nada. Eso para qué hago algo, si eso siempre va a pasar lo mismo, eso ya la conozco, yo ya lo conozco, es que yo ya sé qué va a pasar. Y me justifico, ¿no? Mejor no digo nada, mejor no hago nada, porque eso no va a cambiar. Hay temores, es cierto, pero hay que actuar. Y esta historia es una historia que nos enseña a no quedarnos con el temor, sino proceder. Y estaban juntas partes procediendo. Cada uno estaba dando su paso para su punto de encuentro. Versículo 2. Puso a las siervas con sus hijos delante y Lea con sus hijos después, y a Raquel con José en el último lugar. Bueno, Jacob también desde aquí muestra cómo sus temas preferenciales en familia le representaban un capital importante, ¿no? En lo que refería a su familia y al conducto en su familia. Hace la división, pero pone primero a las siervas con los hijos de ellas, después a Lea, que era como la más feita de todas, y después pone a Raquel, que era su amada, que era la mujer con la que, la mujer de su juventud, con su hijo José, a ese José que tanto iba a querer después y con quien por esa causa hubo problemas con sus hermanos, ¿sí? Bueno, José se estaba alistando, él no sabía qué iba a pasar y hizo esa organización, ¿sí? Ya había hecho algo Jacob antes. En el capítulo anterior nos compartía Germán cómo ya había enviado unas comitivas. Pero ustedes saben que en la antigüedad, y hay muchas historias de cómo muchas veces esos presentes eran trampas. Entonces no era garantía de un acuerdo de paz necesariamente. Podía ser una estrategia de disuasión al enemigo. Entonces Jacob ya había enviado unos regalos, y unos regalos bastante ostentosos, ¿no? Se hablaba de 200 cabras, 20 machos cabríos, 200 ovejas, 20 carneros, 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas, 10 novillos, 20 asnas y 10 borricos. Casi uno con todos esos animales en un apartamento, no, pues ni modo, ¿no? ¿Qué encarte diría uno en estos días con todos esos animales? No, bueno, en una época rural de la época, en un contexto rural como el de la época, estos eran regalos muy preciados. Pero Esaú no tenía claramente por qué esos regalos y cuál era la intención de fondo de parte de su hermano. Hermanos, Jacob estaba haciendo lo que estaba haciendo porque el corazón se estaba preparando. No es posible hacer nada de estas cosas si no hay un corazón que se esté preparando. Está con P, preparando el corazón. Jacob reconoció su necesidad de Dios. Jacob oró con humildad, lo vemos en el capítulo 32. Jacob se preparó para enfrentar las consecuencias de sus acciones. Jacob dio pasos concretos hacia la reconciliación. Jacob quería restaurar la relación con su hermano y dio los pasos que debía dar. ¿Tenía miedo? ¿Cómo va a actuar mi hermano? ¿Cómo voy a reaccionar? Sí, pero dio los pasos que tenía que dar. ¿Por qué? Porque venía preparando su corazón. Dice el Salmo 51:10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro
de mí. Las buenas acciones y las decisiones acertadas no pueden ser otra cosa que el resultado de dejar que Dios esté obrando en mi vida. Eso no es el resultado de que yo sea una persona muy madura, que yo sea una persona muy buena gente. Es que yo soy bonachón. No, es el resultado de lo que Dios va haciendo en la vida de nosotros. 20 años largos habían pasado en la vida de Jacob. Dios venía trabajando en la vida de este hombre de una manera impresionante. Un hombre que se había acostumbrado a huir, un hombre que se había acostumbrado a la trampa, aquí está tomando una decisión valerosa ciertamente. Ir a enfrentar, en el buen sentido de la palabra, a su hermano. Ir a restaurar la relación con su hermano. ¿Cuántos años llevamos luchando con Dios, hermanos, para dar pasos de madurez? A Jacob le costó bastantes años. Incluso momenticos antes de enfrentar a su hermano, seguía luchando con Dios. ¿Cuánto tiempo llevamos nosotros luchando con el Señor? Jacob perdió ese encuentro físico con Dios, pero ganó su lucha espiritual esa noche que estuvo batallando con el Señor. Jacob, contra todo pronóstico, triunfó en medio de la derrota, porque finalmente fue derrotado por el Señor. El Señor, ¡pum!, le dislocó la cadera, pero le dio su bendición. Jacob aprendió la fuerza en medio de la debilidad. Qué hermoso cómo el Señor trabaja el corazón de las personas. Es en medio de las debilidades nuestras que el Señor va trabajando. Pero son esas debilidades, como dice Pablo, las que nos hace fuertes. Segundo punto, actuando con decisión. Vamos con la A. Pacheco, dame la A. Vamos, la P y la A. Actuando con decisión. Versículo 3. Entonces Jacob se les adelantó y se inclinó hasta el suelo 7 veces hasta que llegó cerca de su hermano. Jacob había puesto la familia por delante, tal vez buscando misericordia, y como que en el momento ya cuando se están encontrando decide adelantarse, irse al frente de todo el pelotón, postrarse ante su hermano 7 veces. ¿Qué quiere decir eso? Ustedes saben que el número 7 es un número de perfección en la palabra de Dios. ¿Sí? Ustedes saben que en la palabra de Dios el número 7 nos habla del plan perfecto del Señor. Por eso se habla de perdonar hasta 70 veces 7, decía el Señor Jesús. 7 veces se postra ante su hermano. Versículo 4. Esaú corrió a su encuentro y lo abrazó. Y echándose sobre su cuello, lo besó y ambos lloraron. Yo creo que es de esas escenas de película que nos pone a llorar a todos, ¿no? ¿Cuánta raíz de amargura había en el pasado? ¿Cuántos dolores y lamentos? ¿Cuántos intentos de homicidio? Porque es que esa raíz de amargura en algún momento trató de ser intención de homicidio. Cuando Jacob huye de la casa de su padre, por consejo mismo de su mamá, mejor mi hijo váyase porque esta vaina se va a complicar, es porque sabía que Esaú estaba dispuesto a matar a su hermano. O sea, esto no era una broma, esto era un asunto de vida o muerte. Había mucha raíz
de amargura. Yo no sé cuánta raíz de amargura puede haber en nuestro corazón después de pensar un poco en los sufrimientos que nos han causado otros, o que incluso nosotros le hemos causado a otros. Y vemos cómo esa raíz de amargura va creciendo y va tornándose insostenible para nosotros mismos. Nosotros queremos manejar la situación, pero ya la situación se salió de nuestras manos hace mucho rato. Pero decidimos seguir así. Creemos que lo más cómodo es dejar las cosas así. Y creo que es sabio, si no digo nada, cuando en el interior lo que se va construyendo es un monstruo cada vez más grande, que genera barreras, que genera distancias, que genera rencor, que genera odio, etcétera, etcétera. Pero ese Jacob del que hemos aprendido muchas cosas de lo que no hay que hacer en la vida, aquí nos está enseñando algo muy valiente. Enfrentar esos gigantes que tenemos por delante. Y a veces uno de esos gigantes puede ser la discordia con otra persona. Jacob se adelantó, salió corriendo, se postra ante su hermano 7 veces. Yo no sé si le dijo algo en ese momento. El caso es que su hermano lo abrazó. Imagina un abrazo de oso fuerte, porque Esaú era un hombre de casa, era un hombre de campo, era un hombre bien fuerte, lo abrazó, se echó sobre su cuello, lo besó y ambos lloraron. Una escena muy tierna de lo que significa la reconciliación. Me conmueve profundamente esas audiencias que ha habido en torno a este asunto que les comento, de la justicia y reparación, viendo a estas mamás llorando frente al victimario, diciéndole: yo lo perdono. Bueno, no sabemos si es un perdón genuino, no sabemos, no somos quien para hablar de ello. Pero las mamás diciendo: yo a usted lo perdono. ¿Cómo es posible eso? Bueno, sí es posible. Podríamos decir que que Esaú tenía todos los méritos para vengarse de su hermano, matarlo. Diríamos humanamente sí. Humanamente diríamos sí, el hombre le quitaron la primogenitura, lo engañaron, se le burlaron en la cara. Pero tuvo una actitud de perdón. Los temores y prejuicios de cada uno se disiparon. Ese temor de cómo va a estar el otro en ese momento se acabó definitivamente. Había pasado más de un cuarto de siglo para ello. Dice Proverbios 28:13: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Este Jacob que engañaba, este Jacob usurpador, estaba experimentando la misericordia al confesar su pecado. Porque cuando se postró ante su hermano, al haberle enviado todos estos regalos, está reconociendo: yo pequé contra ti. Claro, ya había hecho, durante esos 20 años, ya había hecho su restauración con Dios. Y ahora estaba frente a su hermano y le estaba diciendo: yo pequé contra ti. ¿Y qué alcanzó? El perdón y la misericordia del Señor. Tanto así que terminaron abrazados, besándose, llorando juntos. Más de 20 años habían pasado. Bueno, nos preguntamos en nuestras vidas: ¿cuántos años han pasado? De pronto en nuestra carga con alguien. ¿Cuántos años han pasado o tendrán que pasar? A veces uno escucha historias, ¿no?, de cómo familias terminaron divididas
amigos desconectados completamente por unas rencillas que nunca fueron restauradas. Y pasaron 5, 10, 15, 20, 40 años. Como conocemos el caso de unos hermanos, donde la mamá le dejó de hablar al hijo por un percance que es una bobada. Una bobada. Llevan casi 20 años con una relación rota. Y la mamá ya está enferma en este momento y no sabemos cuánto tiempo el Señor la tenga más con vida. Son hermanos en la fe. Y la mamá le dejó hablar al hijo por una situación que no viene al caso, pero que uno dice, ¿cómo es posible que pasen estas cosas? ¿Será que estará esperando ya estar agonizando para arreglar las cosas con su hijo? Uno dice, qué bobada, ¿no? Pero eso es lo que hacemos nosotros, hermanos. Nos dejamos cargar por cosas que se van postergando en el tiempo y nos van haciendo mucho, mucho daño. Jacob ya estaba arrepentido antes de ver a su hermano. Ese arrepentimiento fue el que le llevó a buscar a su hermano. Y muy seguramente Esaú, el Señor ya estaba haciendo una obra también en él. Porque para que Esaú aceptara ese encuentro, sí, seguramente muchos interrogantes habían, sí. Pero creo que en el fondo de su corazón había una disposición a perdonar también. Dios estaba haciendo el trabajo en juntas partes. Y por eso el momento del encuentro terminó siendo fructífero, no solo para ellos, sino para todos. Porque es que eso lo vieron las mujeres y lo vieron los propios hijos. Es decir, fue una lección de familia que afectó a muchos. No pedimos perdón para ser perdonados. Pedimos perdón porque estamos arrepentidos. Escuché esa frase que me impactó profundamente. Yo no pido perdón a alguien que ha afectado esperando que esa persona me perdone. No, esa no es la motivación. Yo pido perdón porque estoy arrepentido delante de Dios. Que si Él me perdona, bueno, eso es un acto de gracia. El perdón es un regalo que nos da el otro. No es algo que yo merezca, es un regalo que me da el otro. Hermanos, no pidamos perdón para que nos perdonen. Si esa es nuestra expectativa, no es la correcta. Pidamos perdón porque es lo correcto delante del Señor. Perdonemos, porque también de pronto tenemos cosas que perdonar, como un acto de gracia. Colosenses 3:13 dice, soportándoos unos a otros. ¿Por qué el Señor pone esta palabra allí en Colosenses? Soportándoos. ¿Será que en la obra nos tenemos que soportar unos a otros? Eso quiere decir que hay hermanos insoportables, ¿no? De pronto yo soy el insoportable. Cuando se habla de soportar el uno al otro es porque esa realidad existe en la iglesia, existe en el contexto donde nos movemos. Porque es difícil soportarnos unos a otros. Pero el Señor dice, hágale, sopórtense, perdónense. Si alguno tiene queja contra otro, que van a haber quejas en la iglesia. El pueblo dice, van a ver, hermanos, van a ver, porque somos pecadores, que somos seres humanos. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Qué versículo tan hermoso. Qué difícil es soportarnos, hermanos.
Qué difícil es lidiar con las chocheras de uno o de otro. O que lidien con mis chocheras también. Eso es muy complejo. Pero siempre, ¿cuál es nuestro referente? Cristo. Si Cristo aguantó nuestras chocheras, si Cristo nos soportó a nosotros, ¿por qué nosotros no nos vamos a soportar unos a otros? Es difícil perdonar. Es difícil pedir perdón. Pero recordemos siempre a Cristo, que nos perdonó a pesar de nuestro pecado. Actuando con decisión. Y después viene esa zona de paz para completar nuestro acróstico, paz. Nuestra zona de paz, dice el versículo 5. Esaú alzó sus ojos y vio a las mujeres y a los niños y dijo: ¿quiénes son estos que vienen contigo? Son los hijos que Dios en su misericordia ha concedido a tu siervo. Respondió Jacob. Entonces se acercaron las siervas con sus hijos y se inclinaron. Lea también se acercó con sus hijos y se inclinaron. Todos estaban sintonizados en que tenemos que contribuir a la causa para restaurar la relación entre estos dos. Todos se postraron ante Esaú. Después José se acercó con Raquel y se inclinaron. ¿Qué te propones con toda esta muchedumbre que he encontrado? Preguntó Esaú. Está la duda, ¿no? Bueno, ¿qué es esto? A ver, ahora sí, hablemos un poco bien, claro, las cosas. ¿Qué te propones con todo esto? Cuando está hablando aquí de la muchedumbre y miramos otras versiones, está haciendo referencia no solo a la familia de Jacob, sino a todos los presentes, todos los regalos que había enviado antes, que es que los había enviado en varios grupos, ¿sí? Todas esas vacas y todos esos cabros no eran suficientes en un solo viaje, tocaba hacer varios viajes, fueron varios los que hizo Jacob para que le llegaran a su hermano Esaú. Esaú está preguntando, bueno, ¿qué propones con todo esto? La respuesta de Jacob es: hallar gracia ante los ojos de mi Señor, responde Jacob. Pero Esaú dijo: tengo bastante, hermano mío, sea tuyo lo que es tuyo. Vemos a un Jacob deseoso de conceder estos regalos a su hermano, ¿sí? en señal de arrepentimiento, en señal de mostrar favor hacia su hermano, pedir clemencia hacia su hermano, y le está rogando que le reciba esos presentes, ¿sí? Esaú dice: tengo bastante, no necesito. Eso también deja ver un poco el corazón de Esaú, ¿no? Y cómo detrás de esta historia Dios está orando. Parece que para Esaú era suficiente lo que tenía. Parece que para Esaú las cosas materiales definitivamente sí eran lo más importante. Y a lo largo de su vida eso era lo que había mostrado. Para él era más que suficiente. Le importaba poco esa bendición espiritual. Pues tampoco le importó que la vendió por un plato de lentejas. O sea, Dios no se equivocó nunca. Dios estaba al control de la situación. Y aquí detrás de una restauración, pues está el corazón pintado de cada uno de ellos. Esaú seguía creyendo que lo suficiente era tener riquezas. Y en eso se sentía contento. Y Dios, sí, le permitió amasar una grandísima fortuna. Pero no valorando lo más importante, que era tener la bendición del Señor. La primogenitura que le haría padre de Israel, como fue en el caso de Jacob, y no a través de Esaú. Recordemos que Esaú es el padre de los edomitas, ¿sí? Un pueblo con el que Israel tuvo mucho conflicto más adelante. Decía Charles Spurgeon: Esaú no era un hombre espiritual, y cuando obtuvo la bendición temporal que satisfizo su corazón, dijo: suficiente tengo yo.
Versículo 10. Pero Jacob le respondió: no, te ruego que si ahora he hallado gracia ante tus ojos, tomes el presente de mi mano, porque veo tu rostro como uno ve el rostro de Dios, y me has recibido favorablemente. Esta expresión me llama mucho la atención, ¿no? En ti he visto el rostro de Dios, pero es en ti, no es la vida de Saúl. Es lo que estaba representando este momento de restauración realmente. He visto a Dios a través de este acto de misericordia. Dice Colosenses 1, 19 y 20. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Claro, la reconciliación realizada por Cristo tiene como resultado la paz. Yo no sé si tienes una experiencia en tu vida en donde después de un enfrentamiento fuerte, después de años o tiempos de dificultad con alguien, has restaurado tu relación con esa persona. La paz que puede representar eso, el nuevo escenario de reconciliación que quita como un peso encima, ¿no? Como cuando se arregla una situación con alguien, se quita uno un peso encima. Uy, ya, solucioné este asunto, y como que hay una paz interior que uno no logra describir. Bueno, Jacob se estaba quitando un peso encima, restaurando su relación con Esaú. Estaba experimentando esa zona de paz. Dice Hebreos 12:14. Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hermanos, el Señor nos invita a un escenario de paz. Esa zona de paz no depende de la firma de un documento. Ya nos hemos dado cuenta de cómo este acuerdo de paz para algunos ha sido en vano, para otros ha sido muy irregular, para otros no sirvió para nada. Mucho debate hay en torno a los acuerdos de paz en Colombia. Hay una realidad, es que seguimos en guerra. ¿Por qué? Porque la paz no depende de un acuerdo firmado por seres humanos. La paz proviene de Cristo realmente. La paz depende de hacer la voluntad de Dios. Y hacer la voluntad de Dios me lleva a dar pasos como el que está dando Jacob, arreglando la situación con su hermano. Estaba experimentando la reconciliación. Versículo 12. Entonces Esaú dijo: pongámonos en marcha y vámonos, yo iré delante de ti. Pero él le dijo: mi señor sabe que los niños son tiernos y que debo cuidar de las ovejas y las vacas que están criando. Si los apuramos mucho, en un solo día todos los rebaños morirán. Adelántese ahora mi señor a su siervo, y yo avanzaré sin prisa al paso del ganado que va delante de mí, y al paso de los niños hasta que llegue mi señor, hasta que llegue a mi señor en Seir. Y Esaú dijo: permíteme dejarte parte de la gente que está conmigo. ¿Para qué? Allí yo gracia delante de los ojos de mi señor, le respondió Jacob. Aquel mismo día regresó Esaú por su camino a Seir. Es decir, Esaú quería llevar a su hermano a la tierra donde él estaba viviendo, que es la tierra de Seir, que más adelante se va a llamar Edom. De ahí vienen los edomitas, los descendientes de Esaú. Parece que Jacob no quería viajar allá. Sí, es como una inferencia que uno saca ahí en la lectura. Parece que tenía otras motivaciones, Jacob. No quería ir hacia Seir,
rehusó viajar hacia allá y más bien decidió irse para otro lado. Dice el versículo 18: Jacob llegó sin novedad a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán. O sea, se fue para el otro lado. Su hermano le estaba invitando hacia el sur, pero Jacob terminó yéndose para el norte. Llegó a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando vino de Padán Aram y acampó frente a la ciudad. Y la parcela de campo donde había plantado su tienda se la compró a los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas. Allí levantó un altar y lo llamó el Elohe Israel. No viajó al sur, sino que se fue al norte. Bueno, levanta allí un altar, como era costumbre y como ya lo han compartido otros hermanos en las últimas enseñanzas. Levanta un altar, le llama a ese altar Casa de Dios, y se quedó allí en ese sitio, en Siquem. ¿Qué llevó a Jacob a irse para allá y no irse con su hermano? No quiero especular. De pronto el siguiente capítulo nos mostrará situaciones en relación a qué efectos sí tuvo para Jacob llegar a donde llegó y quedarse ahí. Porque el siguiente capítulo nos va a contar una historia muy lamentable que ocurrió dentro de la familia de Jacob. Muy lamentable. Y es muy curioso que en ese siguiente capítulo no se hace referencia a Dios, como si se hace en este y en todos los anteriores y en todos los siguientes. Pasa una situación muy lamentable. Pero bueno, esperemos qué dice el siguiente capítulo sobre el asunto. La siguiente vez que se encontraron Jacob y Esaú fue al momento de sepultar a su padre, cuando murió Isaac. Yo creo que para el corazón de Isaac fue de gran gozo ver que sus dos hijos habían restaurado su relación. Y como vemos en las películas, ¿no? Y ahora sí pudo morir en paz. Ver cómo después de una disputa larga, dolorosa, con intento de homicidio y todo, estos dos hombres restauraron su relación. No sabemos acá por qué Jacob no fue con Esaú. Seguramente el Señor también lo estaba librando de algo allí. No sabemos. El caso es que lo que sí podemos ver es que del pueblo edomita vino mucha idolatría más adelante y muchas prácticas que no correspondían a lo que el Señor quería. Entonces no sé si esa distancia que tomó Jacob en su momento, que le llevó a coger otro camino, fue por algo de ese tipo. Pero esto no desdibuja en ningún momento esta restauración que hubo en dos corazones. Porque cuando hay una pelea, cuando hay una disputa, no es un corazón el que está dolido, son dos corazones y hasta más. Y en este encuentro que tiene estos dos hermanos, de principio a fin, hermanos míos, se ve al Señor obrando, preparando el corazón de juntas partes, llevando a juntas partes a actuar con decisión y llegando a un escenario, a una zona de paz, que es la que se experimenta cuando se está haciendo lo correcto. La invitación, mis hermanos, terminando, es que nos examinemos a nosotros mismos y miremos si en este momento de nuestras vidas tenemos una carga, tenemos un dolor con alguien o por alguien. Y como seguramente la respuesta es un sí, Señor, pidámosle al Señor que empiece a trabajar nuestro corazón
y empiece a preparar las cosas para dar el paso que hoy podemos aprender de Jacob. Proverbios 16:7 dice, y con esto termino: cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Proverbios 16:7. Busquemos la verdadera paz, mis hermanos, que se obtiene haciendo la voluntad del Señor. Y eso implica asumir los riesgos, como los que tuvo que asumir Jacob al ver que su hermano venía con 400 hombres. El Señor nos cuide, mis hermanos, y nos siga capacitando integralmente.